Buen día para todos, mi nombre es Brian Gonzalo Pulido Rivera, soy estudiante de la especialización Gestión en Tecnología de la Universidad Manuela Beltrán. Hoy estoy presentando mi proyecto de investigación, es el diseño de un plan de Data Warehouse para la optimización de los recursos sanguíneos en el Banco de Sangre del Hospital Universitario Clínica San Rafael. El profesor que dirigió esta investigación es el profesor Héctor Vargas García. En los próximos minutos pues les voy a contar qué problema identifiqué. Para ello pues nos vamos a apoyar en esta tabla de contenido en el cual tenemos el planteamiento del problema, el contexto, la pregunta problema, el estado del arte, los objetivos específicos, la metodología que apliqué para obtener los resultados y las conclusiones. Iniciamos entonces con el contexto y el problema. El banco de sangre de la Universitaria Clínica San Rafael tiene 5 sistemas aparte. Cada uno es diferente para cada proceso que se lleva dentro del banco. Uno específico para la donación de sangre, uno para las serologías, que son las pruebas que se le realiza a la sangre captada, el procesamiento de esas unidades de sangre, cómo llegan al inventario y cómo se distribuyen. El dato más crítico que pudimos observar en este punto es que el 99.9% de los registros de inventario carece de trazabilidad. Esto afecta la seguridad transfusional, es afectada por las normativas vigentes de Colombia y pues esta falta de registros en los inventarios, por lo que alcanza a ver, son aproximadamente entre 743.000 unidades, las cuales están afectadas, que es prácticamente desde el inicio del banco de sangre. Pues para ello entonces tenemos el planteamiento del problema, el cual empieza pues con la pregunta: ¿cómo integrar y consolidar la información fragmentada del banco de sangre mediante un data warehouse para mejorar la trazabilidad de los recursos sanguíneos pues dentro de la clínica? Para mejorar esto y mejorar todo el tema de toma de decisiones directivas dentro de la clínica y pues convertir estos datos ya con sus trazabilidades. Para ello pues tenemos el estado del arte. Revisé 10 estudios internacionales, los cuales agrupé en 4 enfoques distintos, que son gestión de inventarios, cadena de suministro, data warehouse clínico y bases de datos. Dentro de la literatura que pudimos leer y tener en cuenta dentro de esta investigación, confirmamos que el almacenamiento y el análisis de los datos mejora la efectividad dentro de los centros de sangre y eso posteriormente, implementando la tecnología con Machine Learning, pues es un salto muy alto en tecnología, por lo cual pues el aporte que vamos a hacer desde acá es significativo, dado que esto y los estudios que tomamos no fueron dentro de Colombia. Por lo tanto, tenemos 5 objetivos, el cual es analizar el flujo actual de información, determinar los requerimientos funcionales, diseñar el modelo dimensional. Vamos luego de ello a elaborar indicadores operativos mejor conocidos como KPIs, y finalmente pues vamos a definir la estructura y la integración de ETL. Estos objetivos pues marcan una ruta completa desde el diagnóstico hasta la propuesta que tenemos para este modelo. ¿Qué metodologías utilizamos? Entonces vamos a iniciar con la parte documental. Luego vamos a pasar a hacer un diagnóstico del flujo que está actualmente. Vamos a hacer una recolección cualitativa de los datos. Vamos a definir los requerimientos, tanto administrativos pues como operativos. Vamos a hacer el diseño conceptual. Luego de ello, pues vamos a hacer una validación con los expertos de este tema, y pues finalmente vamos a hacer unas entrevistas para entregar la documentación final. Estas son las cifras clave, son los resultados del análisis estadístico. Tomamos un periodo de tiempo de 2020 a 2024.
donde se procesaron 2.069.641 unidades de sangre. El promedio mensual está en 4.494. Utilizamos promedio dado que los datos son simétricos y donde pudimos observar que el pico máximo fue en 2022 con 62.917 donaciones de sangre, de las cuales el grupo predominante de todo este periodo fue el O positivo con el 59,9%. De todas las unidades que captamos, el 50% son glóbulos rojos. Eso quiere decir que es el componente determinante dentro de la producción del banco de sangre. ¿Qué vamos a obtener entonces como respuesta a este diseño? Vamos a tener un esquema estrella donde en el centro está la tabla hecho donación, que será la principal del Data Warehouse, donde vamos a almacenar todas las métricas del proceso transfusional. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a unir horas de donación, documentos del donante, dónde se captó, cuál es la frecuencia del banco en ir a ese lugar de colecta, dónde hay un faltante pues en los pedidos de los clientes dentro del banco de sangre para saber a dónde tengo que apuntar para la próxima captación y mediante el Machine Learning, pues tener como la disponibilidad de esos grupos y esos componentes. Complementamos el diseño con unos indicadores. Em, los indicadores, pues vamos a medir lo que estamos haciendo con las tablas. Vamos a tener pues vencimientos, cuáles son las horas críticas. Como se dan cuenta, la métrica del procesamiento son 4 horas a partir de que la unidad de sangre llega al centro de procesamiento y actualmente está oscilando entre 18 y 23 horas. Ya con estos KPIs y con este Data Warehouse en forma estrella, pues vamos a tener cómo medir los resultados y ir viendo cómo se va moviendo el banco de sangre en tiempo real. Finalmente, pues las conclusiones, tuvimos tres hallazgos claros y claves pues, dentro de la investigación. Hay fallas de trazabilidad en casi todos los productos que están dentro del inventario. Los tiempos de procesamiento son muy altos respecto a su meta. Y finalmente hay datos vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que faltan datos dentro de las bases que hacen también, que son nulos. Entonces, pues frente a esto, la investigación demuestra que el Data Warehouse realmente sí es una alternativa urgente y muy viable de implementar dentro del banco de sangre, dado que la información está fragmentada a día de hoy y esto pues fortalecería toda la parte de la trazabilidad, mejorando pues la seguridad transfusional dentro del banco. Y pues finalizamos con las bibliografías de donde tomamos los datos para concluir este estudio. Muchísimas gracias a todos.